¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. ¿Córdoba de Argentina o Córdoba española? Porque está de cerca de Málaga. Las dos. Y aquella está rodeada de médicos también, vos sabés, ¿eh? Y claro. Aquella Córdoba tenía al médico, al gran médico judío, ¿eh? Claro. Y dicen que el humor también, que los cordobeses tenemos el humor que tenemos porque venimos de ese humor español de la ciudad de Córdoba de allá. Mira. Esa no la conocía. No, pero tampoco, la aprendí hace poco. No sé. Se llama Pressman, Carlos Pressman. En realidad vos tenés otro nombre, Carlos. Carlos Gabriel, pero sí lo uso Carlos, digamos. Carlos Pressman. Carlos Pressman es médico, es médico de la ciudad de Córdoba. Escribió un libro. Yo le decía acá a los amigos un poco para decirle quién era Carlos Pressman, conociéndolo muy poquito como lo conozco, haber hablado una sola vez con él, que... Es un poco una persona que se mira a sí mismo y trata de hablar con humor de lo que hace. Pero con ese humor que te ayuda también, un poco hablaba Pablo recién del error, ¿no? De dar cuenta todo lo que uno podría mejorar, ¿eh? No tiene ningún empacho mostrar el agujero de la camiseta. No sé si te definí bien, te gusta como te definí o no, pero esa es la sensación que me das, Carlos. En realidad, cuando uno se mira para adentro y encuentra las miserias que tenemos, la única forma de salir de ese horror es a través del humor, digamos. Sí. Es una pequeña síntesis. Y los médicos ni hablar, ¿no? Porque los médicos somos horrorosos, por decirlo de alguna manera, horrorosas las cosas que le hacemos a los pacientes. Uh-huh. Entonces, inclusive una raíz del humor que está catalogado como el humor médico, ¿no? Que es el humor negro. Sí. También participa de la relación médico-paciente y de la forma en que los pacientes se pueden vengar, si se quiere, de los médicos, ¿no? Sí. Carlos, ¿cuánto hace que sos médico? 25 años que ejerzo este humilde oficio de la clínica médica, ¿no? Que es lo más parecido a ser médico. Sí. Digo, porque un tipo que hace plástica, por ejemplo, de nariz, no sé si es tan médico, ¿no? Digo. Es un buen artesano. Claro, maneja bien las manos, pero de ahí a que aborde la problemática y la salud, enfermedad, de la muerte, hay una pequeña distancia, digamos. Vos sabés que ayer hablaba con un colega tuyo de acá, que es el presidente de la Sociedad de Medicina Interna. Ah, mira qué bien. ¿Es quién es, Alcides Greca? No, es Marcelo Mariño se llama. Mira qué bien. Pero, bueno, los otros días acá siempre hacen un congreso de cada 2 años de Medicina Interna, y le hicieron un homenaje a Battagliotti y a Alonso. Mirá. Bueno, me contaban mis amigos que fueron que lagrimeaba todo el mundo. Entre ellos, Alcides Greca, que leyó una cosa y tuvo que pedir disculpas porque no podía seguir y se tuvo que rearmar para poder seguir. Lo que pasa es que entre los clínicos, los internistas, digamos, de distintas denominaciones, persiste la cultura del maestro, digamos. Sí. Esta transmisión del conocimiento, de la información, a través del aprendizaje del maestro al discípulo, digamos, que era como históricamente se hacía. Porque la clínica médica conserva todavía la herramienta de la semiología, que es interpretar los síntomas, los signos, escuchar al paciente, tocarlo, revisarlo, y esa transferencia de información se hacía cuerpo a cuerpo con el maestro, que era tu profesor. A diferencia de un radiólogo que tiene que ver radiografía y que no sabemos de quién es la placa de tórax, por ejemplo, o una resonancia. Sí. Entonces el clínico, que conlleva esta cosa tan visceral de la presencia del maestro, hace que sin duda haya una emotividad muy grande cuando uno homenajea a quien le enseñó, agarrándole la mano y dice, bueno, este es el hígado, o te pone el estetoscopio y te dice, este es el ruido del corazón, ¿no? Sí. Justamente lo que hablábamos ayer es algo que vos no lo dijiste exactamente con esas palabras, pero lo insinuaste en varias oportunidades de este corto diálogo. El tema de que ustedes están presentes, tanto sea en lo ambulatorio, tanto sea en la cuestión más crítica, cuando el paciente entra a la sala de terapia, aunque venga de cualquiera de los especialistas que lo vio antes, incluso de ese plástico que le operó la nariz, que el tipo hizo un sangrado, cae en la sala y lo tenés que ver vos. Sí, nosotros somos el comodín, digamos, ¿no? Claro. Cuando las cosas no andan, te llaman al clínico. No resolvemos nada tampoco, pero tenemos una buena presencia, digamos, ¿no? Sí, que no es poco a veces. De la enfermedad. No es poco. De la muerte, que no es poco,
Bueno, el otro tema es acompañar hasta el último momento. Y el otro tema también es decidir, junto con el paciente y sus familiares, cuestiones que atentan directamente con la ética. Exacto. Hay un escritor que uno celebra mucho, se llama John Berger. Sí. Y un libro que se llama El hombre afortunado, que es la vida de un médico rural en el interior de Inglaterra. Y él hace mucha referencia a este aspecto humano, esencialmente, de acompañar a los pacientes, ¿no? Sí. Porque poco a poco se ha ido, digamos, sobre todo con el cambio del perfil de enfermedades, digamos, antes las enfermedades eran contagiosas, agudas, bruscas, las guerras, la violencia, y ahora las enfermedades son las enfermedades crónicas, ¿no? La diabetes, la hipertensión. Entonces se ha ido mutando el concepto del arte de curar por el arte de cuidar, ¿no? El arte de acompañar. Y en este arte de acompañar cobra vital importancia el clínico, digamos, ¿no? Que conoce quién es el paciente, que conoce su familia, que conoce dónde vive, el entorno social donde se desenvuelve. Y todo ese aspecto sociocultural hace que haya un recupero o una vuelta al médico clínico, a la visión más humanista del vínculo paciente-médico, digamos, ¿no? Y de ahí en Rosario tiene una escuela muy fuerte, digamos, de clínica médica, la cual Alcides cree que es un representante conspicuo, digamos, de esa línea. Sí, hay una buena escuela de clínica. Y nosotros también tenemos siempre acá la visita de alguien que seguramente vos conocés y conocés muy bien, que es Paco Maglio. Claro. Que él se mudó, casi se transformó, se hizo una reingeniería de médico antropólogo por hacer antropología médica. Claro. Él cuenta la terapia intensiva, ¿no? De la nefrología. Claro. Y después se reconvirtió. Sí. Sí, él ha aportado mucho desde el punto de vista del escuchatorio, que es una palabra de Maglio, Sí, digamos, sí. ¿no? Hay que reemplazar el interrogatorio, del cual estamos muy entrenados los médicos, por el escuchatorio, para poder tener el lenguaje como una herramienta de trabajo, así como miramos el hígado, el corazón, los riñones, tengamos una perspectiva del lenguaje, de cuando el paciente nos cuenta sus síntomas, qué representan, qué significan para él, y trabajar sobre distintas variables que hoy son el motivo por el cual el paciente va a la consulta y muchas veces no encuentra respuesta en un modelo sanitario que se ha ido deshumanizando, digamos. Lo que trata de hacer Maglio es de rescatar ese aspecto de la relación íntima médico-paciente, rescatando este aspecto que decíamos del escuchatorio, digamos. Sí. ¿No? Él nos enseñó, también se los escuché decir a otros, que en realidad no es una historia clínica, sino que es una biografía, ¿no? Claro, lo que decimos es que uno puede hacer historias clínicas, para los cuales los internistas estamos especialmente bien entrenados, pero también uno puede hacer una patobiografía, digamos, ¿no? Dónde nació, quién es su esposa, quiénes son sus hijos, de qué se enfermó, por qué se enfermó, y una vuelta más de tuerca es la novela personal, que es lo que uno intenta hacer en lo que escribe, digamos, ¿no? Sí, sí. Letra de médico, que es este libro que vos haces referencia, va en esa línea, digamos, rescatar testimonios de pacientes en donde la enfermedad es una circunstancia en la vida de una persona, pero que la vida de ese individuo tiene una potencia mucho mayor que la enfermedad. Entonces la novela personal es lo que más se acerca al paciente real, digamos, porque cuanto más complejizamos una problemática en términos de agregarle el ingrediente, no solamente el virus de la gripe, sino dónde vive, con quién vive, qué condiciones sociales tiene, qué condiciones económicas, en qué ámbito político, si hincha de Newell's o de Rosario Central. Cada una de esas variables va a tener una implicancia a la hora de transformarse en ese significante que es la enfermedad. Porque la enfermedad, es interesante pensar, digamos, si el hombre es mortal, si todos nos vamos a morir, ¿qué sentido tiene que nos andemos enfermando, no? Digo. Entonces, esta gran pregunta de por qué nos enfermamos es en la cual el internista tiene una herramienta enorme, que es el lenguaje, a través del escuchatorio, como dice Maglio, para saber por qué nos enfermamos. ¿Por qué determinada persona se enferma de determinada patología en un determinado tiempo histórico? Ese es el gran desafío de la clínica, digamos, ¿no? En donde lo emocional no está ausente, al contrario, ¿no? Absolutamente. Porque puede ser un virus, pero... Es indisoluble, digamos. Yo siempre doy el ejemplo de, ahora por ejemplo la gripe, estas enfermedades respiratorias. Tienen el germen, pero tienen el huésped, que es el paciente, tienen el aspecto afectivo del huésped, y tiene el aspecto social, y tiene también el aspecto ambiental, ¿no? Córdoba, que tradicionalmente era famosa por el clima y los sierra, acordémonos, el Che Guevara se vino de niño y de adolescente, si bien nació en Rosario, antes que nos
peleemos, la infancia y la adolescencia en la ciudad de Altagracia, acá cerca de la ciudad de Córdoba, por el aire y las sierras. Hoy Altagracia, si sos amático, huí de Altagracia, porque con el corrimiento, de la frontera agrícola, ha cambiado el clima de Córdoba. Córdoba se ha desertificado, digamos, ¿no? Mira. Entonces, mirá vos la complejidad que conlleva un proceso respiratorio, como el que estamos viviendo ahora. Tiene factores medioambientales, como es la pérdida del bosque nativo, tiene factores sociales, sobre todo socioeconómicos, ¿no? Poder calefaccionar el hogar, poder alimentarse bien, si tiene o no el hábito de fumar. Tiene factores del huésped, como decías vos, lo emocional. Se peleó con la señora, lo abandonó el marido, tuvo un accidente, tuvo una desilusión, y esa cuestión afectiva también influye. Y por último, el germen, que es el que más tenemos estudiado, digamos, ¿no? Y para el cual hay una cantidad de herramientas terapéuticas disponibles. Pero es muy inteligente el bicho, ¿eh? Se recicla también, ¿eh? Y se adapta a las condiciones que vienen. A mí, en esto hubo una pelea muy interesante, histórica, entre Koch, viste, el que describió el bacilo de Koch, que es el bacilo de la tuberculosis. ¿Qué dijo Koch? Descubrimos el bacilo, vamos a controlar la tuberculosis. El que estaba en el estudio de al lado, en Alemania, era Virchow, que es el que describió otras enfermedades, y decía Virchow, no, la tuberculosis es una enfermedad social. Por más que hayamos descubierto el bacilo de Koch, la tuberculosis va a seguir. En Argentina hoy la tuberculosis sigue creciendo y hay muchos pacientes tuberculosos, en donde se agregó la tuberculosis en el paciente con VIH-Sida. Pero digo, toda enfermedad es una enfermedad psicológica, como decías vos, de factores emocionales, pero toda enfermedad también es una enfermedad social. Entonces, si bien el tuberculoso, que tiene el bacilo de Koch, hoy tenemos los tubérculos tápicos, que son unas drogas extraordinarias que lo controlan, no siempre los pacientes acceden, muchas veces acceden y no cumplen el tratamiento en términos de la continuidad, que es la adhesión al tratamiento, que es un capítulo enorme de la medicina hoy, que es el abandono de los tratamientos. Y entonces, lo que puede ser mirado desde el bacilo, hay que complejizarlo en un paciente determinado, en un contexto social, afectivo y cultural. Entonces, bueno, las cosas no son tan simples, digamos. Digamos que la tuberculosis, junto con el Chagas en la Argentina, es una clásica muestra de las enfermedades de la pobreza. Exactamente. El Chagas es una vergüenza social. Sí, es una barbaridad. Y no se ha erradicado. Y esa es una... yo tengo el concepto, a ver, breve historia de dos enfermedades muy comunes, que son el sarampión y la poliomielitis. Entonces el sarampión afecta a distintos sectores sociales. La polio afectaba más a las clases medias altas. Por eso se descubrió la vacuna para la polio antes. El Chagas, como todos los sectores más desprotegidos, más pobres, a nadie le interesa. Y como la medicina cura enfermedades, ¿está bien? Trata enfermedades, no previene las enfermedades. La medicina, y esto en el modelo de la Argentina, digamos, uno gana más dinero cuanto más enfermo esté el paciente, entonces ¿por qué va a querer que se cure? Si yo atiendo un paciente, cuanto más gravemente enfermo esté, cuanto más métodos tenga que utilizar para resolver la enfermedad, más dinero gano, ¿está bien? Es una lógica perversa. En el caso del Chagas, que toca sectores sociales, donde no hay rentabilidad, digamos, porque se gana más dinero con el Chagas poniéndole el marcapaso o planteándose un trasplante cardíaco, entonces a nadie le interesa que la gente no contraiga Chagas. Entonces yo creo que como una enfermedad de la pobreza, en esto hay una película extraordinaria, se llama Casas de Fuego, donde bueno, analiza esta problemática vista desde Salvador Massa, que fue quien describió la enfermedad, y una enfermedad de pobreza, y desde la década del 60 que venimos lidiando con esta historia y no hay forma de erradicarla cuando el procedimiento es terminar con la vinchuca, ¿no? Era una gran película. En esa película trabajó Solá, ¿no? Claro, Miguel Ángel Solá, que hay una disputa ahí maravillosa. Recomiendo ese pasaje del film cuando se pelea con el cura y se cagan a trompada en un campanario. Sí. Y el cura le dice, los dos nos disputamos el mismo rebaño. Ajá. Salvador Massa desde la ciencia y nosotros desde la religión. Esa frase vale ver la película, digamos. Sí. Porque para el abordaje de las problemáticas de estas enfermedades, te lo dice un ateo confeso, hay que contemplar ese aspecto religioso también. Porque la religiosidad está metida en la relación médico-paciente y en el acto médico. Ajá.
Pero digamos, volviendo al Chagas, si las vinchucas vivieran en la Casa Rosada, o en la ciudad de Rosario, o en la ciudad de Córdoba, ya se hubieran erradicado. Sí, pero como viven en los ranchos de las zonas periféricas y se mueren los pobres, no se erradica. Carlos. No está en el discurso de los candidatos la enfermedad de Chagas, no sé si lo noto, ahora que estamos próximos a las elecciones. No lo escuché. Yo tampoco. Pero está bueno que lo hablemos nosotros, ¿no? En esta radio. Sí, viste, hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Che, Carlos, yo quisiera despedirme con una linda historia. Dale. ¿Qué historia? No, yo no te la voy a contar porque no me saldría ahora. A mí me gustan mucho las historias. Y hay una historia, a lo mejor cortita tuya, que tengas con algún paciente, con alguna anécdota, con algo que te dejó marcado. ¿Cuál elegirías, Carlos? Mira, yo sé que te meto en un brete, pero bueno. No me meto en un brete. Te voy a meter en un brete a vos, porque la historia que me anda dando vuelta ahora es una historia triste, digamos, porque yo entré a la residencia hace 25 años, imagínate, por esta época, por julio, ¿viste? Sí. Y, claro, médico recién recibido, joven, con toda la cabeza académica, además yo sigo siendo, me gusta estudiar, muy estudioso, sabía, estudiaba, y bueno. Y vino un tipo un viernes a la noche, en bicicleta, un albañil, con una neumonía bilateral, o sea, una infección de ambos pulmones. Entonces yo lo interno, le ponemos penicilina, qué sé yo, y el tipo se pone mal, ¿viste? Yo estaba de guardia, entonces voy a hablar de la terapia intensiva, haciendo la tarea de internista, como decíamos antes, y lo internamos en terapia intensiva. Bueno, yo estaba de guardia ese viernes, sábado a la mañana, me levanto, nunca se terminó de acostar, voy a la terapia intensiva para ver cómo andaba el paciente. 39 años, mira, todavía me acuerdo, hace 25 años. Y me dice el terapista, pero sin movérsele un pelo, no, se murió el paciente. ¿Cómo se murió? Fue el primer paciente que yo fui testigo de su muerte. Sí, se murió, pero es neumonía bilateral y se murió. Bueno, salgo de la terapia intensiva tratando de procesar esta escena, digamos, y aparece una mujer con una nena en un brazo, otra agarrada en la pierna y un bebé en brazo. Y entra y dice, vengo a buscarlo a mi marido. Vino en bicicleta ayer. Y yo antes le había preguntado, ¿cómo se viene en bicicleta? Pero los viernes los albañiles cobran la semana. ¿Está? El tipo se ha ido a laburar con fiebre, con la neumonía. Para cobrar los pesos. Entonces yo le digo a la mujer, no, mire, su marido se murió. Y la mujer dice, bueno. Y se da vuelta y la estaba por llamar para decirle, está la bicicleta acá. Y eso hice, le digo, disculpe señora, acá está su bicicleta, si después lo voy a venir a buscar. Y al día de hoy, han pasado 25 años, maestro, la veo ir por el pasillo a esa mujer con las 3 nenitas en brazos. Y me vuelvo a emocionar, ¿viste? Y seguro. Y eso todavía no lo hemos podido revertir. Y mira que tenemos antibióticos. Hay muchas cosas, ¿no? Resonancia, todo tenemos. Y no podemos erradicar la neumonía y la muerte por neumonía en gente joven en un país que tiene todos los recursos. Por eso hay que empezar a mirar para otro lado a la gente que más necesita, maestro. Carlos, aparte, si vos tenés esta capacidad de emocionarte todavía después de 25 años, creo que no está todo perdido, ¿eh? No, yo soy un cagón. No, yo también soy llorón, ojito conmigo. Pero, no, Carlos, no. Me gusta esta sensibilidad, Carlos. Bueno. Lo que tratamos de hacer en la facultad, y que es compartido por muchos docentes de Rosario, ¿eh? Yo estaba con ustedes en esta jornada de medicina interna, y hay una sensibilidad en la provincia de Santa Fe y en Rosario en particular, que no lo vemos en Capital Federal y que sí se conserva en el interior fuertemente por esta tradición de los maestros de la clínica que decíamos antes, ¿no? Sí, acá hay una fuerte tradición de maestros. Hasta yo, que no soy médico, te lo puedo contar y te lo puedo recitar de memoria. Tipos espectaculares. Ustedes tengan, disculpe si me meto en un territorio incómodo, pero no es un detalle menor que ustedes tengan dirigentes políticos que vengan de la medicina. Sí. No es un detalle menor. Le digo porque nosotros que tenemos más abogados que médicos, en la gestión política eso se nota. Porque quien tiene la impronta de la salud, en algún lado del corazón, tiene algo de sensibilidad para decir, che, esto no puede pasar, que se mueran tipo neumonía, que tengamos tipo muerte Chaga. Entonces establecen políticas un poquito más saludables, si vale la redundancia. Sí, y es una buena metáfora.
Bueno. Es una muy buena... Carlos, qué placer enorme de hablar con vos. No, al contrario, yo estoy re agradecido y sorprendido que se comuniquen con un cordobés acá. Sí, del milagro laico que hicimos ayer. Eso fue muy gracioso. Ese Bueno. milagro laico, claro, pues encontraste en casa en un horario en el que no estoy nunca, pero bueno, sirvió para que tengamos esta charla esta noche, que la verdad yo también la pasé re lindo. Un abrazo enorme. Un abrazo grande y gracias a vos, ¿eh? Chao. No, gracias a vos, gracias.